¿Un montón de información importante? No huirá. Es tan leal al Dr. Sechenov como las gemelas bailarinas. Cuando sale al mundo exterior, siempre se queda cerca de Sechenov como medida de seguridad extra. ¿Seguridad? Entonces... Los astrólogos predicen una semana de corazón atómico. La cantidad de enemigos se ha duplicado. Oye, Charles, entonces cuando el Dr. Sechenov manda a las gemelas de misión a otro sitio con, por ejemplo, Stockhausen, ¿lo protege ese monstruo rojo? Tiene sentido. El camarada Stockhausen es incapaz de llegar solo a su destino en una instalación repleta de robots hostiles, y Sechenov jamás se arriesgaría a quedarse sin protección. ¿Por qué? Es un héroe de la Unión Soviética, le cae bien a todo el mundo. ¿Por qué querrían hacerle daño? Buena pregunta, camarada mayor. ¿Crees que en el Kremlin hay quienes le tienen envidia y quieren librarse de él? Es más probable que simplemente quieran controlar Collective. Si dominas el mundo, no es tan raro que alguien quiera quitarte el trono. Gente poderosa. Preferiría que el Dr. Sechenov fuese el secretario general de Collective antes que ninguna otra persona. ¿El secretario general? ¿Eso es lo que crees que será? Por supuesto. ¿Qué iba a ser si no? Espero que tengas razón. Ven aquí. Charles, ¿cómo va a enviar el mamón de Petrov información a Occidente? La instalación está cerrada. Petrov no puede transferir nada a nadie directamente o ya lo habría hecho. Por eso intenta piratear la central de control de Collective. ¿Te refieres a esa bola grande de cojones que flota en el cielo? Eso implica que Petrov está cerca. Eso creo. El protocolo de emergencia ha bloqueado la mayoría de las comunicaciones entre la instalación 3826 y el mundo exterior. Este bloqueo no se puede saltar. Haría falta una academia entera, como la Academia de las Consecuencias. Entonces, ¿qué intenta conseguir? Como sin duda ya habrás observado, hay un canal de comunicaciones conectado al mundo exterior que no está sujeto al protocolo de emergencia. La línea secreta del gobierno. Exacto. Es el canal que usa el Dr. Sechenov para contactar con el Kremlin. Nadie más tiene acceso. Ya. Nadie excepto Yaya Sina. ¿Qué tramará Petrov? Creo que está intentando engañar a la central haciéndose pasar por el Dr. Sechenov. ¡Qué hijo de puta! Charles, ¿de verdad es posible que Petrov se la líe a la central? No la programaron unos lerdos precisamente, ¿verdad? Le habrán puesto protecciones. Petrov es un ingeniero y programador de gran talento. Si está en la instalación 3826 es por algo. Es quien optimizó los protocolos de transferencia de datos digitales, programador robot y robot. ¿Entonces sabe mejor que nadie cómo funciona la central? ¿Eso implica que puede engañarla? ¿Por qué el Dr. Sechenov le confió esos protocolos a una sola persona? Es temporal. Tras el lanzamiento de Collective 2.0, los canales de comunicación digitales serán inútiles e irrelevantes. Todo se transmitirá mediante emisión de ondas neuropoliméricas. El código binario pasará a ser una reliquia histórica. Igual que los programadores.
Normal que Petrov esté tan cabreado. Quiere joder la marrana mientras puede. A grandes rasgos. Aunque sospecho que Petrov tiene otros motivos. Ha traicionado a la madre patria. Que les den a sus motivos. ¿Cuánto tiempo tenemos para impedírselo? Piratear la central de Collectif es muy difícil. Incluso con el equipo de comunicaciones adecuado, Petrov necesitará bastante tiempo para conseguirlo. ¿Y dónde podría...? ¡Cuidado! El enemigo ha subido el nivel de alerta. Oye, Charles, ¿qué se estudia en el centro de Sechenov? Ondas de radio, camarada mayor. Contiene equipo que ayudará a Petrov a detectarte, así que ten cuidado. Más nos vale ir en silencio, entonces. Reza a tu dios de hojalata. Por pestallear. ¡Zas!
Tú lo has querido. Veo cada paso que das, Chucho. No me detendrás. Los dioses pueden más que el ganado. Mira, ¿quién tenemos aquí? ¿Te creías capaz de evitarme, perro? Estoy harto de ti. ¡Largo! Pero malo, jamás. Petrov no puede andar lejos, camarada mayor. Baja la voz. Mira qué tenemos aquí.
¡Lo has matado! ¡Ya basta, Víctor! ¡No más muertes! Solo lo he noqueado. Está inconsciente, ¿vale? Ser o no ser, esa es la cuestión. Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante fortuna, o rebelarse contra un mar de adversidades y en dura pugna darles fin. No, está mal, está todo mal, no estoy de acuerdo. Perdona, Larissa, pero es que no lo entiendo. Lo he hecho todo a perder. ¿Y tú? Soy médica. Hoy ya han muerto muchas personas. ¡Personas, Larissa! ¡Él es un animal! Destrozará a cualquiera si Sechenov se lo ordena. Víctor está atado. Programaré un tratamiento y nos vamos. ¿A dónde? Nadie vendrá por nosotros. Y este puto lunático nos ha jodido el plan de huida. Lo sé. Ya se nos ocurrirá algo. Lo dudo. Dejad que me vaya y os prometo que será rápido e indoloro. El perro de Sechenov sabe hablar, ¿eh? Se acaba de despertar y ya nos está amenazando. Sí, os estoy amenazando. ¿A cuántas personas han masacrado tus robots sin previo aviso? Petrov, ¿a 2000? ¿A No 3000? es culpa de Víctor. Fue una avería aislada. ¿Una avería aislada? Entonces, ¿cómo coño es que tu novio no tiene ni un rasguño, ¿De qué estás hablando? ¿No es evidente? Primero Vavilov, luego la VDNJ. Los robots atacan a todo el mundo excepto a vosotros dos. ¿Cómo es posible si no sois quienes los controlan? Víctor, dijiste que no tenías nada que ver. ¿Le tomas en serio? ¿Qué otras milongas te ha contado este tío? Venga ya. Víctor. No tenía alternativa. Una simple avería no habría cambiado nada. ¿Cómo has podido? Di. ¿Que cómo he podido? Tú misma dijiste que sería el fin del mundo. No. No me toques. No le contaste nada, ¿verdad? Grave error. Tranquilo. Larissa, espera. Larissa. Parece que es demasiado tarde. Petres Achelomei. Petrov se ha escapado. Otra vez. Parece que te gusta perseguirlo, Nichaev. Petrov no debe interferir con el lanzamiento de Collective. Encuentra al delincuente. Ya. Has despertado la ira del mago, camarada mayor. Mira, tú no me toques los huevos, ¿vale? Detecto todavía más signaturas enemigas, mayor. Pronto tendrás un combate complicado entre manos. ¿Te has liberado, mayor?
¿No esperabas recibir noticias mías? Te oigo alto y claro y nos veremos muy pronto. Ve preparándote, capullo. Créeme, los preparativos están en marcha. Habrá sorpresas, perro. Pusiste a Larissa en mi contra, cerdo. No devuelve mis llamadas. Me rompes el corazón. Tu relación me importa un bledo. Charles, ¿puedes rastrear la llamada? ¿Dónde está esa mierda seca? La señal proviene del Teatro Plisetskaya. ¿Un teatro? ¿Aquí mismo, en la instalación? Menudo payaso. Es un teatro, camarada mayor, no un circo. Señalaré la ruta. Lo que sea, no dejaré que ese traidor se me escape otra vez. Все благодаря невероятному упорству моего отца. Каким-то чудом он сумел связаться с дальними родственниками, которые уже несколько десятилетий жили в Англии. Они помогли с оформлением документов, что сделало возможным наш въезд в эту страну. Да, англичане не случайно известны определенной дерзостью. Отец рассчитывал продолжить преподавание. Построить общество по-настоящему равных возможностей. Я увлекся параллельным ленинизмом настолько сильно, что мне даже грозились отчислить из университета. Однако все обошлось. В итоге я защитил дипломную работу по теме буржуазной экономики. Otra población muerta. Яблочкова. Los complejos de la instalación, sobre todo Pavlov, obtienen de aquí ciertos recursos. La central de clasificación automática proporciona a la fábrica aves y animales para crear neuropolímeros. La ciencia es muy bestia con las bestias. ¡Qué ingenioso! Impresionante. Ya, lo que tú digas. Надежда на то, что это новая глава в истории Германии. Черная полоса сменилась красной. Тогда вы и начали работу с советскими экономистами. Все так. Нашей задачей было возрождение Германии в новом облике. Социализм, свет. ¡Qué mala educación! Pero vale. Абсолютно так. Но посмотрите на них сейчас. В каждом городе есть свои марксистские кружки. Рабочие объединяют союзы. Их интеллигенция с открытым ртом слушает наше радио. В данных условиях даже со всеми санкциями экспорта. Ha sido un placer trabajar con... Ese puto cobarde de Petrov se esconde bajo una docena de capas de robots. Solo intenta sobrevivir. Pero en una cosa tienes razón, camarada mayor. Ahora que está en el teatro, no tiene a dónde huir. Es su última oportunidad. No tiene ninguna oportunidad, hostia. ¿Qué va a ser, mayor? ¿Armas o...?
Ladrones carbonizados. Un bollito gigante como ese casi me convierte en churrasco en el pueblo forestal. Ahora vas bien armado, camarada mayor. No podremos entrar al teatro mientras el Velash guarde la entrada. Estaremos dentro en 5 minutos. Un bollito gigante como ese casi me convierte en churrasco en el pueblo forestal. Ahora vas bien armado, camarada mayor. No podremos entrar al teatro mientras el Velash guarde la entrada. Estaremos dentro en 5 minutos justos. Qué ganas de devolverle con intereses a ese trasto la que me dio. Acceso permitido.
Selecciona el procedimiento deseado. Selecciona el procedimiento deseado. Charles, ¿puedes localizar el paradero de Petrov? Por desgracia, no. Petrov ya no está emitiendo. Le seguiré la pista tan pronto vuelva a hacerlo. Vale, pues no volverá a hacerlo. Ese cabronazo de mierda se ha escondido en algún rincón oscuro y va a quedarse allí a esperar a que los robots me maten antes de que lo encuentre. Ten en cuenta que Petrov conoce el teatro bastante bien. Tiene motivos de peso para esperar que eso ocurra. La esperanza es peligrosa. Le dará una falsa sensación de seguridad. Dame información sobre el teatro. El Teatro Maya Plisetskaya se inauguró en la instalación en 1948. Fue el primer teatro del mundo que empleó robots como artistas. Es el teatro más famoso de la Unión Soviética y cuesta bastante conseguir entradas. Así que es para los ricos y poderosos. Ni te imaginas cuánto. Antes de que estuviese plenamente robotizado, los miembros del partido mandaban traer... Te toca, camarada mayor. ¿Has venido a rematarme, perro? Pues ven. Estoy. Mayor, llevas demasiado tiempo sin estar con una mujer.
Tu amo te azuza contra alguien y tú te lanzas a la yugular. Hazme un favor y no te encariñes con la mía, ¿vale? ¿Qué es eso? El suelo está electrificado. Es una trampa. ¡Cabronazo! Ya verás cuando te pille. Aguanta, camarada mayor. Voy a intentar reducir la Me da igual si tengo que arrastrarme. Voy a trincar a ese hijo puta. He reducido la carga. ¿Estás bien, camarada mayor? Lo he pasado peor, mucho peor. No se me va a escapar. Bienvenido al Teatro Robótico Maya Plisetskaya, hogar de la primera compañía de robots artistas del mundo. Es un montón de mierda fascinante. Nos vemos. No palabras al dolor. El dolor que no habla susurra al corazón recargado. Sucio animal. ¿Te estás aburriendo? ¿Puedo que teníamos bien? Me muero por averiguarlo. Lleva mucho tiempo sin estar con una mujer. Lo noto. Hoy no, payaso. Compartan un mismo destino. Porque hoy morirás, mayor. Por favor, acércate. Vamos a hablar. Camarada. Pobre Rafael. Guardando datos. ¡Jazz! Reza a tu dios de hojalata. ¿Dónde está el puto botón? Nos complace
place daros la bienvenida a nuestro teatro robotizado. Es el primero de su clase en todo el mundo y está basado en vuestros diseños. Aunque he hecho unos leves ajustes, por supuesto. Camarada Sechenov, camarada Sakharov, seguidme, por favor. ¡Qué velada tan maravillosa, Dimitri! ¡Qué actuación tan increíble! Propongo un brindis por Vashot. La ciencia nunca ha estado tan cerca del triunfo. ¿Cómo pueden surgir tipos como Petrov de una sociedad próspera como la nuestra? Bienvenido a nuestro asombroso espectáculo. El público aplastará al personaje principal. ¡Lucha, perro! ¡Mata! ¿Tú has venido a eso?
¿Has encontrado el rastro de Petrov, camarada mayor? Lo he metido en una trampa, no tiene a dónde huir. ¿Está la doctora Filatova con él? No, Petrov está solo. ¿No te interesa demasiado lo que le ocurra a la doctora, Stock? Por un casual no habrás traicionado a tu amigo por ella, ¿verdad? Has rebasado una línea, mayor P3. Exijo que estos insultos intolerables cesen de inmediato. Y yo exijo que te calles y dejes de tocarme las narices con tu existencia inútil. Ejecuto las Acabo de órdenes empezar. del doctor Sechenov. Dmitry Sergeyevich quiere saber cuándo le entregarás a Petrov. Tu protegido no tiene a dónde huir. Se ha vuelto loco. Me observa a través de las cámaras, recita versos y grita histérico por los altavoces. Lo capturaré con vida en menos de una hora. Intenta no fallar a Dmitry Sergeyevich, al menos esta vez. Que te den. No deberías comportarte así. El camarada Stockhausen no tiene ninguna culpa. De verdad intenta ayudarte. Sí, ya. De verdad intenta robarle la chica a Petrov. Soy Stockhausen. Víctor ha confesado haber difamado al camarada Sechenov. Ha empezado a congregar a un gran número de seguidores y planea destruir la fe de la sociedad soviética en el futuro mejor que representa Colectiv. Sí, tengo la grabación. Mañana en el Jardín Botánico. Envía al departamento de corrección. En efectivo, gracias. 30, tal como acordamos. Tenía que hacerlo. Sechenov nos matará a todos. Está jugando con nosotros. También contigo,
¡Perro miserable! ¡Te mostraré la dualidad de este mundo! Todo es cuestión de perspectiva. ¿Verdad, P3? ¿Decides tú lo que haces? ¿O lo deciden por ti? No importa desde qué lado veas las cosas. ¿Arriba o abajo? ¡Puto pedazo de mierda! O derecha. Chucho descerebrado. Jamás lo entenderás. Enséñame lo que sabes hacer. понять, что шутите. Вы султаном страстей. ¡Ven aquí! Podrías haber sido un hombre feliz mayor. Retirarte con una Katia o una Tania. Yo podría haber hecho lo mismo, pero no lo hice. La primera bailarina tenía que ser yo. ¡Yo! Como te ponga la mano encima, te saco los ojos. No me hagas reír. Si te costó aprender hasta los movimientos básicos, a mí me tiraban flores hasta cuando me estaba muriendo. Descansa esas ancas de rana. ¡Tú! Sí, tú. ¿Cuál de nosotras tuvo una muerte más bonita? ¿Ella o yo? Creo que su pose es más técnica. ¿Qué? Menos mal que ya estoy muerta. Sí, el arte es eterno, pero la vida es breve.
electricista es el único que sabe el código de esta puerta. ¡Mal rayo le parta! ¿Dónde lo busco? ¡No sé, joder! El electricista es el único que sabe el código de esta puerta. ¡Mal rayo le parta! ¿Cómo estiraste la pata? ¿Fueron los mutantes? ¡Me electrocuté, cojones! ¿Eres el electricista? No, no lo soy. Pero si encuentras a Vasily, mátalo como a un perro, ¿me oyes? ¡Mata a ese listillo asqueroso! Eso haré, después de que me dé el código. No deja de hablar de electricidad. Cuando lo encuentres te darás cuenta. Una vez lo pasé bien. Odio el ballet, odio las críticas de arte pomposas, odio los empleos asignados y odio este estúpido sistema. Sonríe, trabaja y asiente. Estoy deseando que acabe. ¿Qué? ¿No te gusta la sociedad soviética? No me gusta que la gente sea feliz solo porque algún mandamás se lo ordena. Me largo. La política no me interesa. Mira, mejor no nos hagamos perder el tiempo. A ti te queda poco y a mí ahora me sobra. ¿Ves cómo he redecorado el lugar? Antes dirigía todo esto. Aunque a decir verdad, lo sigo haciendo. ¿Has perdido un tornillo, Vasily? Los miembros del partido pueden hacer lo que les salga de los cojones, pero tú... ¿Qué? ¿Es que la electricidad te ha dado tanto por el culo toda tu vida que quieres vengarte haciéndole tú lo mismo? En fin, que te he visto poniéndole ojitos a esa muñeca en el camerino. Es un robot, Vasily, un robot. La gente no deja de preguntarme, oye, ¿qué hace ese electricista siempre metido en el guardarropa? ¿Por qué no trabaja? No pienso seguir cubriéndote. ¿No te da vergüenza? Nos haces quedar mal a los dos.
deberías hacer esto, Nichaev. Lo único que quería era ser feliz con mi amada. ¿Tú no eras feliz con la tuya? ¿Sabes acaso lo que es la felicidad? Eres de lo más profundo, puto perturbado, pero no te servirá de nada. ¿Cómo coño ibas a saber si era feliz o no? Ojalá lo supiese, pero así estamos. ¿Está todo el mundo aquí? ¿Tenemos a las chicas? Los hombres ya están. Ah, lo siento, llego tarde. Mi mujer está enferma. Tuve que recoger a los niños. No pasa nada, Constantin. Lo entendemos. Siéntate. Sí, gracias. Lo siento. Muy bien, camaradas. ¿Por qué os he reunido a todos a estas horas? ¿Cuánto tiempo toleraremos el yugo del vicio burgués en este sagrado hogar del arte? ¿Hasta cuándo permitiremos que el déspota codicioso nos enerve y mueva nuestros hilos como un titiritero pervertido? ¿Hasta cuándo sus sucias manos... Perdón, me he dejado llevar un poco. Lo que quería decir es esto. Lastochkin es gilipollas. ¿Qué más da? Perdón por mi Todos somos vocabulario. impulsos. Espera, primero No los podemos negocios. cruzarnos de brazos mientras prostituyen a nuestras chicas y a algunos de nuestros chicos. Vaya, vaya. Vivos o ¿Qué tenemos muertos, aquí? ¿qué más da? Chicos, Todos somos impulsos eléctricos. chicas, ¿eh? Unos y cero. Oh, Un excelente. 0615. Arrestadlos. ¿Qué es eso? ¿Un código o algo? ¿Eres idiota? Es la fecha del próximo concierto. Todo el mundo lo sabe. Hasta un simple electricista. ¿Sabría el código de la puerta un simple electricista? ¿El código cómo era? Un momento. ¿El botón de arriba, a la derecha o a la izquierda? Abajo a la izquierda, seguro. O ambos. Ay, joder, ¿cómo era? No diré más. Cabrones carbonizados. ¿Cómo era? 0615. ¿Y cómo voy a hacer para entrar? La contraseña no parece una contraseña en absoluto. Oye, Stepan, esto es una locura. Esta vez te has pasado. Stefan, me llamo Stefan, no Stefan. ¿Y de dónde dices exactamente que me he caído, Maris Rudolph? ¿Del barco de la decencia? El único barco de la decencia que debe preocuparnos es el de los deseos del hombre. Vivimos en la ONU. Todo en nombre del hombre, por el bien del hombre. Y estos hombres deben salir de aquí con una sonrisa en la cara. No sé. Sí que lo sabes. Eres un artista y te espera un brillante futuro. No te pongas tan cabillas a ti mismo o los robots te relegarán a los márgenes de la historia. Ya puedes irte. ¡Largo!
voy a arrancar el corazón. Capullo. ¡Hostia puta! Joder, qué cosa más fea. Eres un cabronazo enfermo. Apestas.
Charles, ¿qué acabas de encender? Ha sido una avería temporal, mayor. Ya vuelvo a operar conforme a parámetros normales. Eres un hueso duro de roer. Joder, ni siquiera puedo ablandarte. Sechenov dice cárgatelo y no puedes desobedecer. No pasa nada. Resuelve mi puzzle, P3. Intentaré llegar a ti por última vez. Libera tu creatividad. Usa el lado derecho del cerebro. Pinta imágenes del futuro. Y verás dónde nos llevará el verdadero plan. El adiestramiento de las bailarinas avanza de maravilla. Solo tienen que aprender las posiciones correctas del ballet. Qué pena que no estén conectadas a la red neuronal principal. Imagina lo que podríamos enseñarles. Y lo más importante, sin inyecciones de polímero. Mujeres realmente fantásticas. Les dices el nombre de una posición y ya está. Y no tienen que ser posiciones de ballet necesariamente. Modo de depuración iniciado. Introduce un comando. Es momento de lucirte, Charles. Eres una máquina muy lista, ¿no? Pues tengo unos comandos de listillo para que los descifres. Pasé. Otra vez, dale una orden. Primera arabesca. Otra vez, dale una orden. A la second. Brazos sueltos. ¿Ya? Caray, qué talento. Pero no es la primera vez, ¿verdad? ¿Quieres ver cómo se repite la misma escena en todas partes? ¿O preferirías un Vamos a dejarlo. despejado, el despreocupado canto de las aves y las comodidades del hogar? A menos que quieras oír las pesadas pisadas del Modo de ejército depuración robótico iniciado. marchando Introduce contra la un humanidad. comando. Te toca, Charles. A mí esto me viene grande. Croisé en la cuarta posición. ¿Algo más que merezca la pena ver? Relevé los dedos. ¿Algo más que merezca la pena ver? Actitud. El iracundo escarlata Ya vale por ahora. baña el cielo y llega la oscuridad. Sechenov se cree capaz de controlar Collective por completo, pero no. Modo de depuración puede iniciado. controlar Introduce un comando. Charles, hazme un favor y dale un comando a la señorita, ¿vale? ¿Qué supones que No estos sé lo que robots quiere. matan sin motivo? Porque soy el mal Primera que arabesca. armaron, los programé para ello. Prueba otra. Reflexiona. Relevé los dedos. Croisé en la cuarta posición. Brazos extendidos en alongue. Prueba. Relevé en la quinta posición. Efasé. Brazos erguidos y sueltos en alongue. ¿Crees que le ganas terreno? Ya está Pronto bien. estará a tu alcance. Después todo será felicidad, sonrisas y arcoíris. Modo de depuración iniciado. Introduce un comando. Ah, no entiendo. Ni siquiera Sechenov lo entiende. Croisé en la quinta posición. Brazos en la tercera. Abre los ojos y Vale, contempla ya la está bien. verdad. ¿Por qué no ves lo evidente? Collective será la muerte de todos. Sechenov es un idiota autocomplaciente. Debía ser un espectáculo de verdad. Charles, ¿por qué desvaría ese pirado sobre Collective y cómo nos matará a todos? Ah, no me lo quito de la cabeza. ¿Es posible que Collective sea peligroso? Pues claro que no. Collective no supone ningún peligro, de eso no cabe duda. Solo su dueño puede ser peligroso. Collective no tendrá dueño. El doctor Sechenov lo pondrá en marcha y todos seremos iguales. Los científicos brillantes como él están por encima de las luchas de poder y otras miserias. Guardando datos. Selecciona el procedimiento deseado.
Selecciona el procedimiento deseado. Guardando datos. No volverás a engañarme. Eres mío, mierdecilla. ¿Has oído eso? ¡Se acabó! Ahí estás. Siempre te tengo pegado a mí. ¿Y la doctora? Larissa, ¿verdad? Incomprensiblemente pasó de mí. No sé dónde está. Es probable que esté muerta. ¿Pero qué pasa con Molotov? No habrá creído a Sechenov, ¿verdad? Molotov está muerto. Entonces tiene sentido. ¿El qué tiene sentido? Collective se activará y será el final de todo. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo que la gente controle robots con la mente? Fuiste tú quien creó el puñetero sistema. No tenía ni idea de lo que haría Sechenov con él. Al contrario que tú, él no pretendía matar a nadie. ¿En serio? ¿De verdad crees eso? Entonces, ¿por qué empezaron a destrozar a la gente esos robots tan pacíficos? Porque tú los reprogramaste, por eso. ¿Lo dices en serio? ¿Cómo puedes ser tan imbécil? No sabes de lo que hablas. ¿Tienes la menor idea de lo que implica escribir un algoritmo funcional para un solo robot? Son distintos. Hay decenas de modelos. ¿Y qué? Te lo explico. El modo de combate se programó durante la fase inicial de diseño. Sí, nadie pensó que llegaría a activarse aquí, en la Unión Soviética. Y eso es culpa mía. Pero te aseguro que los planes de Sechenov son peores. Infinitamente peores. Hay que pararle los pies como sea. ¡Ya basta! Si no quieres arrepentirte, me vas a decir ahora mismo cómo sacar a los robots del modo de combate. Lo siento, pero eso no va a pasar. ¡Los cojones! Por desgracia, ya está todo en marcha. ¡Detente! Debía haber sido un día especial para nosotros. Pensaba pedirle matrimonio el día del lanzamiento de Collective. Aquí mismo, en este mismo teatro. Alegórico. ¡Arriba las manos! Dale esto a Larissa. Abajo estás. ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Cojonudo! Joder, payaso. Esta vez estás muerto de verdad. Mierda. P3 a Chelomey. Responde, Chelomey. Por fin. ¿Tienes a Víctor? Petrov se ha suicidado de una forma creativa y no he podido impedirlo. Joder. ¿La cabeza está intacta? Sí.
La estoy viendo. Protege la cabeza, P3. Te enviaré un recipiente especial. Solo tienes que meterla dentro. Todo lo demás es automático. Mal. Mal y 3 veces mal. Mal y 3 veces mal. El lamento. Te espera. El lamento. La autocompasión. Queridos camaradas, bienvenidos al mayor espectáculo de la Tierra. Hoy os ofrecemos el debut de una nueva estrella en ciernes. Perdonadnos si la actuación parece poco pulida. La joven aún es bastante tímida, pero iremos sorteando las curvas como podamos. Al fin y al cabo, algunas curvas son bastante interesantes, ¿verdad? Es un gran placer presentarles a la encantadora Natasha. manda aquí? ¡Cabroncete!
Camarada mayor, ¿tú? Ahora no. Vamos a estar un rato sin hablar, ¿vale? Sergei, registraste el cuerpo de Petrov, chico. ¿Encontraste algún anillo de oro? No, señor. Petrov no llevaba nada encima. Muy bien. Preséntate en el complejo Pavlov enseguida. Sí, señor. Voy para allá. ¿En qué estado te encuentras, camarada mayor? Detecto una pérdida de concentración y una gran intensidad. Ahora no. ¿Vale? Guardando datos. Selecciona el procedimiento deseado. No juzgues y no serás juzgado. Mira a tu alrededor y descubre las mentiras o la verdad te pasará por encima. ¿Me oyes, perro? El mío no fue el pecado original. Todo empezó con Sergio. Te diré lo que quiero. La quiero a ella. Abrazarla, protegerla y adorarla. Que nadie se interponga entre nosotros. El mundo es un escenario y los hombres y mujeres somos simples actores. ¿Has disfrutado el espectáculo? Interpretaré mi Gracias. mejor papel aquí, Vuelve otro en día. este teatro. Vuelve pronto. Estamos pendientes de recibir un nuevo lote de Será robots el mayor para la espectáculo función. de todos los tiempos. El espectáculo será aún mejor. Vuelve dentro de un año para la memorable. escuela. Veo que te ha Creo gustado que tanto. ¿Quieres irte para comprar una entrada? Ve a la taquilla. En el extremo opuesto del vestíbulo. Visita nuestro bar. Visita el bar, por favor. ¿Has dejado algo en el guardarropa? Puedes pasar al baño. ¡Largo de aquí! Mayor P3, te estoy esperando en el complejo Pavlov. Todo está listo para tu llegada. Estaré allí lo antes posible. Te sugiero usar un coche para desplazarte entre complejos de investigación. Ha habido un repunte de brotes en la superficie. Está todo plagado de mutantes. Vale, mutantes. Entendido. ¿Algo más? Solo una pregunta. No, Filatova no estaba. Entiendo. No habrás encontrado unos anillos de oro en el cuerpo de Petrov, ¿verdad? 2 anillos con las inscripciones Beta 1 y Beta 2. No, no llevaba nada encima. Cambio y corto. Guardando datos.
¿Qué tal todo, hijo? ¿Sigues de una pieza? Hola, Yayasina. ¿Cuánto tiempo? He tenido días mejores, pero sí, creo que aún sigo de una pieza. ¿He oído bien? ¿Por fin te has cargado al cerdo de Petrov? No se te escapa nada, ¿eh? Sí, lo pillé. En realidad se mató él antes de que lo pillara. No te preocupes. Si tienes su cabeza, todo esto acabará pronto. Y por fin podrás dormir un poco. Ahora sí que hablas mi idioma, Yayasina. ¿Me puedo pasar a tomar un té? Pásate cuando quieras, hijo. Por cierto, ¿no habrás encontrado unos anillos de oro con inscripciones mientras perseguías a Petrov? No, Yayasina. No encontré nada en el cuerpo de Petrov. No tiene importancia. Cuídate mucho, hijo. Pásate si necesitas algo. ¿Por qué has engañado a todo el mundo, camarada mayor? Petrov te dio esos anillos antes de morir. ¿Por qué has engañado a todo el mundo, camarada mayor? Petrov te dio esos anillos antes de morir. Todo el mundo me engaña a mí. Hasta el doctor Sechenov. Eso no me lo esperaba. ¿En qué basas esa conclusión? He estado pensando en lo que me dijo Petrov. ¿Podrías especificar un poco más? Petrov dijo que el modo de combate se programa en los robots durante su construcción. No pudo reprogramarlos todos él solo. Es verdad, joder. ¿Y eso por qué? Porque Petrov era un cagado. Lo suyo era programar, no luchar. Pero esos robots saben pelear. No pudo programarlos porque no ha visto un conflicto real en su vida. Esa Natasha estaba armada con putos misiles. ¿De dónde lo sacó? ¿Eh? Es un robot de construcción. Petrov no pudo equiparlo con lanzamisiles. No es un ingeniero. No pudo piratear la fábrica de robots para cambiar toda esa mierda. Engañó a la central para que pensara que la gente inocente era un ejército invasor. Eso es todo. Entonces, ¿por qué había un robot de construcción equipado con lanzamisiles? ¿Por qué tenía un Drafa civil, un cañón? Petrov, ese gilipollas enfermo. Puto amante de la verdad que se joda. Tanta sangre derramada por la mutación de los brotes. Dudo mucho que Petrov tuviera en mente ese resultado. No es genetista ni cultiva plantas. No pudo predecir todas las consecuencias de la avería. Entonces, ¿por qué cojones lo hizo? Menuda masacre. Y los que tienen brotes por cabeza han muerto 2 veces. Primero los mataron los robots y luego yo. Desde una perspectiva moral, los actos de Petrov son injustificables. En eso estamos de acuerdo. Que se joda Petrov, está muerto. Me da pena la gente. Si no abandoné el servicio después de la guerra fue para impedir que volviera a pasar algo así. Y ahora... Mis más sinceras condolencias por todo lo ocurrido, camarada mayor. Charles, ¿por qué quiere todo el mundo esos anillos? ¿Te refieres a los conectores beta? Porque funcionan. Pero también se supone que no existen. ¿Nadie puede demostrar su existencia ni Collective en funcionamiento? Especialmente Collective en funcionamiento. Para Collective, quienes accedan con los conectores beta no existirán. ¿Pero ellos sí podrán ver Collective? Sí, podrán verlo todo. Una persona con un conector beta no puede influir en Collective desde dentro, ya que no existe para el sistema. Pero ve todo lo que pasa en su interior como cualquier humano o robot conectado de la manera normal. Pero no puede cualquier humano o robot conectado normalmente desconectarse si quiere. Solo tendría que quitarse el dispositivo pensamiento, ¿no? Eso creo, sí. ¿Eso crees? ¿No estás seguro? ¿O es que hay algo que no me estás contando? No tengo datos, camarada mayor. Pero nadie puede impedir que una persona se quite su dispositivo pensamiento. No va insertado en el cráneo, es un accesorio. Eso está bien, supongo.
Charles, nadie puede obligarte a entrar en Collective, ¿verdad? ¿Petrov no se equivocaba en eso? No del todo. ¿Cómo que no del todo? Si no estoy dentro de Collective, ¿cómo va a saber Collective que existo? Es muy sencillo. Digamos que pasas junto a un robot que te identifica como humano. Pero no llevas un dispositivo pensamiento. El robot no recibiría órdenes mentales tuyas en respuesta a sus preguntas. Se da cuenta de que no pertenezco a Collective e informa a los demás. ¿Y entonces se ponen todos a darme la brasa? Básicamente sí. Pero puedo ponerme pensamiento, pasar junto al robot, hacer todo lo que se supone que debo y luego quitarme el cacharro, ¿no? Básicamente sí. Entonces, ¿a qué viene tanto alboroto con los anillos? No estoy seguro. Quizás sea cuestión de comodidad. Los dispositivos pensamiento los tienes que reconfigurar después de cada uso, pero un anillo te lo puedes poner y quitar fácilmente. Tiene que haber algo más. Charles, los yanquis no dejan de imponer sanciones a nuestros robots civiles. ¿Por qué lo hacen? ¿Sospechan algo? Su gobierno tiene ciertas sospechas, o al menos les preocupa algo. Sí, su trabajo es preocuparse por la seguridad nacional, pero no tienen ninguna prueba sólida. Eso significa que les faltan argumentos en los que apoyarse, ¿no? Sin duda. Por eso precisamente provocó Petrov la avería. Sí, vale. Quería mostrar al mundo que nuestros robots civiles tienen un modo de combate, pero los yanquis no lo saben. ¿A qué vienen las sanciones? Las autoridades usan las sanciones para encontrar un término medio entre las necesidades de los capitalistas y el creciente descontento de la clase obrera. ¿Quieres decir que los trabajadores yanquis quieren prohibir nuestros robots porque les quitan trabajos en las fábricas? ¿Y los capitalistas quieren más robots gratis para librarse de los trabajadores de una vez por todas? Eso es. El gobierno estadounidense recibe presiones desde ambos bandos, así que imponen sanciones moderadas sin llegar a prohibir los robots. Simplemente fijan cuotas de importación. ¿Y qué cojones le importa a la Unión Soviética? ¿Qué más dan la...? Sanciones de los yanquis. Ellos mismos impiden que la clase obrera desaparezca. Pues estupendo. Estamos con los trabajadores. Cuantas más restricciones impongan al uso y la importación de robots, menos habrá en puntos clave de sus estructuras públicas cuando se lance Collective. Así que el gobierno soviético quiere tantos robots civiles en Estados Unidos como sea posible cuando se active el modo de combate. Así será mucho más fácil conquistar el país. Sí, visto de esa forma, tiene sentido. Charles, ¿qué es este sitio? ¿Para qué sirve este complejo? El complejo Pavlov es el origen de todas las innovaciones biológicas de la instalación 3826. Aquí se llevan a cabo experimentos únicos, desde la cría de nuevas especies de animales hasta el desarrollo de nuevas tecnologías de exploración espacial. ¿El espacio? ¿Los exploradores lunares salen de aquí, no de Chelomey? En la exploración espacial no solo se emplearán vehículos, por supuesto harán falta naves y exploradores. ¿Pero luego qué? ¿Qué pasará cuando los humanos pisen Marte? ¿Aquí crían animales para Marte? Sí, entre otras cosas. Además de criar nuevas especies... Selecciona el procedimiento de...
¿Qué va a ser, mayor? ¿Arma? Estoy aquí, cielo. Me quedaré a tu lado, pase lo que pase.
Guardando datos. Dime, camarada mayor, basándote en tu experiencia personal y profesional, ¿crees que nuestros robots civiles en modo de combate podrán completar el proyecto Corazón Atómico? Sí, no tendrán ningún problema. Si hay un buen montón de robots en todas las bases militares, cuarteles generales y lugares de lanzamiento, y nadie espera que ataquen, pillarán al ejército yanqui por sorpresa. Igual que sorprendieron aquí a nuestros soldados. ¡Qué pena! El mundo se acaba de recuperar de una guerra y ahora habrá otra. No es tan malo si lo piensas. ¿Qué quieres decir, camarada mayor? Si el camarada Sechenov y el Politburó quieren conquistar Estados Unidos e incluso el mundo, el enemigo no será la gente normal. Pero en las operaciones militares mueren civiles. Eso ya lo sabes. Si los robots están programados para no matar civiles, no atacarán a los civiles. Eres un robot, Charles. Deberías saberlo. ¿Soy un robot? En cierto sentido, tienes razón. Un guante robótico. ¿Qué? ¿Los guantes poliméricos no aceptarán órdenes de Collective? Depende del guante. Algunos sí y otros solo obedecerán a sus portadores. Pero estoy divagando. Los robots civiles recibirán la orden de activar el modo de combate de Collective y quien establezca las directivas de Collective bien podría ordenar que maten a todo el mundo, civiles incluidos. ¿Para qué iban a matar civiles? Son trabajadores normales, granjeros, científicos. Para eso quieren los anillos. ¿Para qué? Cualquiera puede quitarse el dispositivo pensamiento y desconectarse de Collective, pero un robot no, ¿verdad? Eso quiere decir que tu propio robot podría meterte a rastras en Collective si se lo ordenan. Quieren los anillos para sus robots, para que solo obedezcan a su amo. Correcto. ¿Qué va a ser, mayor? ¿Armas o habilidad?
Joder, ¿qué puede ser capaz de una brutalidad así? Pobre señora. Expresas compasión por un cadáver, mayor. Es el cuerpo mutilado de una mujer. No hace tanto tú también te compadecías de la gente. Esta persona está muerta, camarada mayor. Procura que tu debilidad por las mujeres no te pase factura más adelante. A ti te está pasando algo, Charles. Le pediré a Sechenov que te calibre.
Esta es verdaderamente una tierra mágica, ¿Qué va a ser, donde mayor? proliferan las ¿Armas visiones o- extrañas y los personajes peculiares. Un lugar de emociones increíbles y libertad absoluta. Una región donde lo sabes todo pero no entiendes nada. No hay preocupaciones ni ansiedad. Es el regalo que te ofrecemos, soldado. Y sobra decir que prolongará tu vida, una vida de combate y violencia. Pobre desgraciado. Enfermera, el dispositivo. El cerebro está listo para el implante. Ya no estás, profesor. ¿Qué has hecho? Tenía que aprender de ti, pero solo me ofreciste desprecio. Mi autoestima dependía de ti y ahora... En fin. Aún me quedan balas. Puedo luchar por la ciencia. Y robé la caja de tu oficina que tenía tu música favorita dentro. Para no olvidarme, escondí la caja de música en una caja fuerte, la que tiene la contraseña positiva, no la negativa. ¿Cómo voy a llegar a nada en la vida si no distingo entre un par de cajas fuertes? ¡El perro!
La positiva es la del perro. ¿Qué es este sitio, Charles? ¿Una morgue? Exacto. Aquí se almacenan los cuerpos para seguir estudiándolos. ¿Cómo que los cuerpos? Veo cadáveres por todas partes. ¿De dónde han salido? Hay montones. Y casi todos de personas jóvenes. Son de voluntarios que murieron en peligrosos experimentos humanos. Hostias, joder. Entiendo que hay ciertos experimentos que no se pueden hacer con cerdos, ratones o lo que sea, y hacen falta personas, pero ¿tantas? Esto es muy retorcido, joder. Por desgracia, en la ciencia no siempre sale todo bien. A veces los voluntarios no sobreviven. Este subsótano existe para que sus muertes no sean en vano. Estudian sus cuerpos para que las desgracias no se repitan. A tomar por culo eso de a veces. ¿No podrían usar a condenados a muerte? Pero incluso eso sería... No todos los experimentos se pueden llevar a cabo con los despojos de la sociedad. Algunos proyectos importantes y secretos precisan de voluntarios psicológicamente sanos. En ocasiones hay consecuencias trágicas. ¿Qué podría ser más trágico? Créame, camarada mayor. Hay cosas mucho peores que lo que ves aquí. A veces las muertes de voluntarios hacen posible un descubrimiento que salva millones de vidas. Así se desarrolló la vacuna contra la plaga parda. Hay que poner fin a esto. Guardando datos. Autorización. Mayor.
Esto es una locura. Sechenov es un tipo decente. ¿Cómo ha permitido que pasara esto? ¿Un ejército de robots mutantes asesinos? ¿Qué va a ser, mayor? ¿Armas?
Mira qué tamaño tiene esa puta cosa. ¿Qué es? Los experimentos que hacen aquí buscan crear endoesqueletos neuropoliméricos para varias especies, con idea de adaptarlas a la vida en condiciones hostiles en los planetas lejanos del sistema solar. ¿Endoesqueletos? Esa cosa no intentará atacarnos, ¿no? Es enorme. Los especímenes de este lugar carecen de estructuras cerebrales neuropoliméricas. Ahora mismo solo son cuerpos poliméricos. No se pueden mover. Pero son gigantescos, joder. ¿Están pensados? Jamás pensé que vería a Víctor así, en estas circunstancias. Antes éramos uña y carne, ¿sabes? Pero desgraciadamente Víctor tomó decisiones terribles. Y mira cómo acabó. Gracias a la genialidad del Dr. Sechenov, somos afortunados. No perderemos los conocimientos de Petrov. Podremos devolver a los robots a su estado anterior, una vez completado el proceso de asimilación. ¡Está muerto, asqueroso! ¡Quítale las manos de encima! ¡Granada! Estableciendo conexión. El profesor dice que llevas 3 días sin dormir. No quiero. Pastillas. ¿Una botella de vodka? ¿Por qué no las dos cosas? ¿Eh? Ya sabes que no me gusta. Mi cerebro es mi fortaleza. ¿Sabes? De niño, a mi hermano le daba miedo la oscuridad y mi madre dejaba la luz encendida. A él le servía, pero yo lo odiaba. La luz interfería con mi imagen. Por eso no me gustaban los libros infantiles. Esas imágenes tan coloridas. No eran reales. Exacto. Los libros de la biblioteca de mi padre eran más interesantes. Historia, medicina, física teórica. La ciencia no intenta hacer el mundo más seguro o bonito. Tampoco nos miente. Solo nos da los hechos. Así que sabía para qué formarme. E hice otro descubrimiento. En la oscuridad, los monstruos son previsibles. Los podemos estudiar. Bajo la luz, llevan máscaras y son totalmente invisibles. Lo que los convierte peligrosos. Ya lo creo. Además es la luz la que nos convierte en monstruos. ¿Entiendes lo que digo, chico? Más o menos. ¿Puedo encender la luz? Sí.
Reconstruyendo la iluminación. Búscame, amor mío. Búscame. Despierta, mi amor. Despierta. Rápido. Despierta. Me cago en todo, ¿pero qué? Charles, ¿dónde está Larissa? Se escondió antes de la explosión. ¿Qué le ha pasado a Stock? Stockhausen cayó en una cuba de polímero a causa de la explosión y está muerto. Hipócrita. Soy médica, soy médica. Menuda médica hija de puta lanzagranadas. Petrov y Filato son tal para cual. De eso no hay duda. Da igual. Hay que encontrar una salida. Mayor, ¿sigues vivo? No, me ha matado una granada. Siento que haya ocurrido eso. Yo no quería. Pero eso no importa ahora mismo. ¿Y qué importa entonces, cabrona carbonizada? Debemos reunirnos. Tienes que ver esto con tus propios ojos. Te lo enseñaré todo. ¿Qué quieres decir con todo? Confías demasiado en Sechenov, pero te mantiene en la oscuridad. No tienes ni idea de lo que está pasando. Debes verlo en persona o no te lo vas a creer. Eso es verdad, no tengo ni puta idea de lo que está pasando. Lo entenderás cuando lo veas. Tengo pruebas. Te espero en la Academia de las Consecuencias. La entrada está en el faro. No te fíes de nadie. No lo hago. Acceso permitido.
Selecciona el procedimiento de... Camarada mayor, Sí. debo insistir en que destruyas los conectores beta. ¿Por qué estás tan obsesionado? ¿Esa puta bomba ha matado a la ballena? El Rocío es un diseño avanzado del campo de la biomecánica. En palabras sencillas, una bomba hidráulica. ¿No es lo que acabo de decir?
Esa cosa era peligrosa. No las tenía todas conmigo. Y hay robots más fuertes ahí fuera. Los robots de combate son mucho más letales. Aquí no hay robots de combate. Todavía no, pero cuando se lance Collective estarán en todas partes. Y 2 de ellos equipados con conectores beta. ¿Tienes idea de la sangre que se derramará por la ambición de una persona? Me tenéis loco con los anillos. ¿Cuándo vais a dejar de intentar manipularme, cabrones? Ya está. ¿Contento? Buena decisión, camarada mayor. Sin duda has salvado vidas. Quizá más de las que soy capaz de imaginar. Eso espero.